Buenas noches, Pebles y Pedro. Los dos deben estar muy cómodos. Buenas noches, Vilma. La vida en la casa de los Picapiedra transcurría entre risas y pequeñas complicaciones cotidianas. Vilma suspiró profundamente mirando a su esposo con una mezcla de ternura y resignación, mientras pensaba para sus adentros que no sabía cuánto tiempo podría soportar estar casada con un esposo de bolsillo. Ya es suficiente, Enrico, murmuró ella en broma. Pedro, por su parte, intentaba adaptarse a las circunstancias con su habitual optimismo, comentando que no le molestaba tener que bañarse en el fregadero en tanto nadie echara a andar el aparato de la basura. Vilma, siempre atenta, le alcanzó el objeto necesario y le dijo que aquí estaba el cepillo de dientes, cariño, y le deseó que tuviera mucha suerte. Pedro le respondió que no se preocupara porque tenía resuelto el problema, ya que tenía la boca suficientemente grande para cualquier cepillo de dientes. Con un grito de alegría, exclamó viva la baluza, mientras se dirigía a su nuevo centro de operaciones. Vamos a ver, se dijo Pedro a sí mismo, tengo todas las sustancias químicas listas y el equipo de laboratorio instalado en la cochera. Su confianza era inquebrantable porque sentía que tenía esa gran mente de inventor claro. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho tiempo debido a su entusiasta mascota. No, Dino, no, gritó Pedro al ver que el dinosaurio se acercaba demasiado. Detente, Dino, no, suplicó mientras el animal saltaba a su alrededor. Dino, bájate, Dino, continuó implorando, pero el desorden era inevitable. Dino, no me cierres la puerta, exclamó con desesperación cuando se vio encerrado. El roce del animal le causaba molestias y gritó que Dino le irritaba la piel. Tenía mucha prisa y llegó a la conclusión de que sería preferible tener un morangotanusaurio de mascota en lugar de aquel alborotador. Mientras tanto, afuera, Betty observaba la cochera y le comentó a Vilma que Pedro tenía puestos algunos anuncios. Uno de los carteles decía claramente, no se acerque, me estoy refiriendo a ti, enano, genio trabajando. Betty sonrió y comentó que Pedro ya había empezado con sus avisos de siempre, cuchi cuchi. Vilma asintió con una mueca, confirmando que Pedro estaba con sus inventos raros otra vez y que eso significaba problemas. A pesar de la preocupación, se distrajeron mirando a la pequeña Pebbles, comentando lo graciosa que era. Betty se percató de que había un morso en su papel y animó a Bam Bam a ir con ella, diciéndole que podía jugar con Pebbles porque ella era como un mamut. Bam Bam, con su fuerza característica, era súper difícil de controlar y su madre le advirtió que tuviera cuidado con ese mamut, pues no querían que la sociedad contra la crueldad hacia los mamuts se les viniera encima. Betty preguntó qué estaba haciendo Pedro para amenazar al mundo esta vez, y Vilma respondió que solo preparaba un poco de jugo de uva, o al menos eso parecía. Pedro aún estaba en la cochera, mezclando sustancias químicas la semana entera. Vilma recordaba que el año pasado, después de fallar 777 veces, resultó con un nuevo y revolucionario refresco, el 778. Betty pidió 2 cuadritos de azúcar para su café y comentaron que, de cualquier modo, aquel refresco resultó ser solo un simple pegamento. Vilma se preguntaba cómo se les había pegado esa cosa de forma tan persistente. En la cochera, Pedro estaba concentrado en su labor, exclamando que le encantaba ese trabajo por dulce. Pablo decidió ir a visitarlo pensando que la risa era una buena medicina, aunque Vilma le advirtió que tuviera cuidado porque nadie sabía lo que podía pasar. Pablo, precavido, decidió ponerse el casco de fútbol de Bam Bam para estar protegido. Pedro, ajeno a la visita, murmuraba que solo faltaba una brizna más de sodio y un poco de H2 para vender esa fórmula en millones, convencido de que podría revolucionar los cuerpos del futuro. Pablo entró y lo saludó afectuosamente preguntándole si estaba bien. Pedro, emocionado, le dijo que por fin, después de meses de investigación, creía que lo había conseguido. Pablo le preguntó si era un nuevo combustible para enviar el primer roquete a la Luna, pero Pedro le aclaró que en sus hábiles y científicas manos tenía la solución al mayor problema del hombre. Lo llamó Pedrecal. Pablo dijo que era fantástico, increíble y sencillamente estupendo, pero preguntó qué cosa era exactamente. Pedro explicó que era el mejor invento desde que Tomás Piedristoni inventó las velas, una fórmula reductora para todo aquel individuo que ha engordado demasiado por exceso en las comidas. Un traguito y basta, aseguró Pedro, afirmando que primero se subiría a la báscula e instantáneamente marcaría el peso apropiado a su estatura. Pablo bromeó diciendo que, de acuerdo con su peso, a Pedro le faltaba como medio metro de altura. Ofendido, Pedro lo echó de la cochera llamándolo pedazo de humano.
Pablo se fue riendo, mientras Pedro se quejaba de cómo querían que los genios trabajaran con locos así sueltos. Llegó el momento culminante. Pedro sintió que algo estaba pasando y exclamó que había bajado 4 kilos de golpe. Pensó que si una dosis pequeña resultó, una dosis mayor lo compondría definitivamente. Al grito de salud, bebió más. Sintió que se volvía más ligero por momentos, hasta que se dio cuenta de que había tomado demasiado. Quedó reducido a la mínima expresión y entró en pánico, pensando que no podía dejar que Vilma lo viera así. Pablo regresó y Pedro le pidió que ahora le creyera. Quedó convertido en un enano y gritó pidiendo ayuda a Pablo para que llamara a un doctor. Reflexionó que tal vez eso era un castigo por decirle enano a Pablo tantas veces. Dino, al ver a su dueño tan pequeño, empezó a jugar de forma brusca. Pedro le gritó que cómo se atrevía a golpear a su amo y que lo bajara inmediatamente, aclarando que no tenía tiempo para bromas. Pablo, al no ver a nadie, pensó que eran los niños tocando las puertas. Pedro le gritó desde abajo que estaba junto a su cabeza. Pablo finalmente lo vio y comentó que Pedro había encogido. Pedro explicó que el maldito Pedrecal lo redujo hasta convertirlo en un Lilliput. Pablo notó que eso era un gran problema. En ese momento Bam Bam apareció y al ver a la pequeña figura, intentó golpearlo pensando que era un bicho. Pablo lo detuvo aclarando que era su tío Pedro. Pedro saludó a Bam Bam y luego a Betty, quien notó que Pedro había perdido algo de peso. Pedro confesó que quedó al tamaño de una albóndiga y que debía volver a su tamaño original, pidiendo que no se lo dijeran a Vilma todavía. Pablo, como un verdadero amigo, se ofreció a llevarlo con un doctor. Pedro se sintió humillado al ser cargado en brazos, pensando en la pobre Vilma. Llegaron a la consulta del doctor Rocabernas, esperando que pudiera quitarle lo pequeño. En la recepción, la señorita Quitán lo confundió con un lindo muchachito, a lo que Pedro respondió indignado que ya era un hombre. Pablo explicó que era un modelo compacto que necesitaba ser desencompactado. El doctor Rocabernas los recibió y tras ofrecerle una paletita que Pedro rechazó con enfado, comenzó los exámenes. Pedro se sentía como un microbio envilecido bajo el microscopio. El doctor tomó su presión arterial, la cual resultó normal, y probó sus reflejos, que resultaron perfectos. Incluso usaron una anguila eléctrica para un electrocardiograma, concluyendo que su corazón estaba estupendo. Finalmente el doctor le recomendó aspirina 2 veces al día. Pedro preguntó si eso lo haría volver a su estatura normal, pero el doctor le aclaró que solo era para que estuviera más tranquilo hasta que le llegara la cuenta, asegurando que la fórmula perdería su efecto tarde o temprano. De regreso, Pablo bromeó diciendo que ahora costaría menos darle de comer. Pedro le pidió que se dejara de payasadas y lo llevara a casa. Decidió darle la noticia a Vilma con cuidado. Al verla, Pedro le explicó que había ingerido una bebida reductora y que se sentía como un tonto. Vilma, con mucha ternura, le dijo que no se quitara mérito y que tendrían que aprender a vivir con cosas pequeñas. Luego le presentaron la situación a Pebbles, quien al principio pensó que su padre era un muñeco o un juguete de cuerda. A pesar de todo, Pedro admitió que era agradable ser el primer padre con el que su hija jugaba a las muñecas. A la hora de la cena, Pedro demostró que su tamaño no afectaba su apetito. Intentó alcanzar la pimienta por sí mismo para no ser un inútil, pero terminó estornudando con tanta fuerza que casi sale volando. Vilma bromeó diciendo que con otro estornudo podría llegar a la luna. Esa noche, mientras se acomodaban, Vilma se preguntaba cuánto tiempo soportaría estar casada con un esposo de bolsillo. Pedro, optimista, le dijo que no se preocupara, mientras se lavaba los dientes en el fregadero. Al día siguiente Pablo llegó con una idea que encontró en el diario Piedra Órico. Sugirió que Pedro aprovechara su tamaño para ser un muñeco de ventriloquía en la televisión. Ensayaron un número donde Pedro hacía de muñeco y Pablo de ventrílocuo. Se llamaron a sí mismos Mármol y Picapiedra. Fueron a la compañía televisora de Piedra Dura para una audición con el señor Rocaballo. El acto fue un éxito porque Pedro podía hablar sin que Pablo moviera los hilos o los labios. El productor quedó impresionado y les ofreció ser las estrellas del programa de Paco Rocagesto el domingo por la noche. El domingo llegó y fueron presentados como el sensacional señor Mármol y su muñeco con cara de bobo, Picapiedra. Pedro se sintió un poco ofendido por la presentación, pero el show continuó. Sin embargo, en medio de un chiste sobre por qué la televisión no podía sustituir a los periódicos, Pedro empezó a sentir algo extraño.
Le susurró a Pablo que estaba volviendo a su tamaño normal porque el efecto de la fórmula estaba pasando. El acto se arruinó cuando Pedro recuperó su estatura completa frente a las cámaras. De vuelta en casa, Pedro decidió que dejaría las fórmulas para siempre. Vilma se sintió aliviada y Pedro prometió solemnemente no volver a meter la nariz en la ciencia. En ese momento Dino entró corriendo y Pedro se dio cuenta de que el dinosaurio se había tomado lo que quedaba de la fórmula. Dino empezó a encogerse hasta convertirse en un mini dino, saltando sobre Pedro. A pesar del caos, la familia rió, sabiendo que aunque fuera pequeño, Dino seguía siendo el mismo de siempre.